Bienvenidos a esta sesión de cálculo integral en Aula SEMS HD. Es un gusto poder saludarlos. Esperamos que todos se encuentren muy bien siguiendo con las medidas sanitarias para proteger a nuestras familias. En esta ocasión vamos a revisar el proceso de cómo calcular la diferencial y su representación gráfica. Además, veremos la integral por partes y del logaritmo natural. También realizaremos una práctica muy interesante de aplicación de la diferencial, donde se abordará una de las ideas fundamentales del cálculo. Ojalá puedas desarrollar este tema en compañía de alguno de tus compañeros para intercambiar ideas. Acompáñanos, te vas a divertir. Utilizando la notación de Leibniz para la derivada dy entre dx, cuando la razón dy entre dx exista, será igual a la derivada de la función. Sea y una función derivable de la variable independiente y. Dx se denomina diferencial de la variable independiente x. Dy se denomina diferencial de la variable dependiente y. Ahora vamos a ver un ejemplo para visualizar lo anterior. Si y es igual a x cúbica, determinar la diferencial de y cuando x es igual a 0.5 y dx es igual a 1. Solución. La derivada con respecto a x es 3x cuadrada. Se multiplica dx en ambos miembros para obtener la diferencial de y igual a 3x cuadrada por dx. Sustituyendo x igual a 0.5, dx igual a 1. Se obtiene dy es igual a 3 por 0.5 al cuadrado por 1, dando como resultado 0.75. Ahora veremos la representación gráfica de la diferencial. Se grafica la función en un intervalo adecuado, en este caso en el intervalo de -1 a 1.5. Se ubica un punto sobre la función, cuando x es igual a 0.5 y su ordenada es 0.5 al cubo, es decir, 0.125. Hay un desplazamiento hacia la derecha, es decir, dx es igual a 1, y un desplazamiento vertical de 0.75, es decir, dy. Se une este punto con 0.5 y se observa una tangente a la curva que pasa por este punto x. Resulta muy interesante conocer la representación geométrica de la diferencial, donde el valor de x es un punto sobre la función. Dx es el desplazamiento horizontal y finalmente dy es el desplazamiento vertical para trazar la recta tangente a la curva en el punto x. Veamos ahora cómo resolver una integral por partes. Para eso te invitamos a preparar papel y lápiz para hacer anotaciones. Recordemos que la integración por partes es la operación inversa de la derivada por la regla del producto. Por lo tanto, en el integrando encontraremos un producto de funciones algebraicas y trascendentes, con la condición de que una no debe ser la derivada de otro. En la fórmula, integral de u por derivada de b es igual a u por v menos la integral de b por derivada de u. Algunos docentes parafrasean con esta regla diciendo: un día vi una vaca vestida de uniforme, para facilitar la apropiación de la fórmula. Directrices para la integración por partes. Intente hacer que db sea la parte más complicada del integrando que se ajuste a una regla básica de integración. Intente hacer que u sea la parte del integrando cuya derivada sea una función más sencilla que u. Algunas integrales de uso repetido de la integración, como el siguiente ejemplo: integral de x cuadrada coseno de x diferencial de x. De acuerdo con nuestra directriz, u es igual a x cuadrada, debido a que su derivada es una función más simple. Entonces db será coseno de x, que se ajusta a una regla básica de integración. Si u es x cuadrada, la derivada de u es 2x. Por lo tanto, db es coseno de x y su integral es el seno de x. Al sustituir en nuestra fórmula encontramos que la integral de x cuadrada coseno de x diferencial de x es igual a x cuadrada seno de x menos la integral
de 2x seno de x diferencial de x. Como seguimos teniendo un producto en nuestra integral de 2x seno de x, ahora u es 2x y la derivada de u es 2. Por lo tanto, db es el seno de x y su integral coseno de x. Una parte de nuestra integral ya está resuelta. X cuadrada seno de x menos u 2x por menos coseno de x menos la integral de 2 coseno de x. Si reinscribimos la función, notamos que ya no existe en nuestra integral un producto de funciones. Por lo tanto, en esta última parte se resolverá como una integral inmediata. Al aplicar nuevamente nuestra fórmula de integración, obtenemos integral de x cuadrada coseno de x diferencial de x es igual a x cuadrada seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x más c. En nuestro siguiente ejemplo, u y su derivada no se convierten en una función más simple y db se ajusta a una regla básica de integración. Integración de e a la 2x coseno de x diferencial de x. U es e a la 2x, la derivada de u 2e a la 2x, v coseno de x y su integración es el seno de x. Al sustituir en nuestra fórmula obtenemos que la integral de e a la 2x coseno de x es igual a e a la 2x seno de x menos la integral del seno de x por 2e a la 2x diferencial de x. Si en la parte del integrando que tenemos sacamos la constante 2, en el integrando de la resultante hay una multiplicación de funciones. Ahora nuestros nuevos valores, u es igual a e a la 2x y la derivada de u es 2e a la 2x. db es el seno de x y su integral es menos coseno de x. Aplicando estos nuevos datos obtenemos integral de e a la 2x coseno de x diferencial de x es igual a 2e a la x seno de x menos 2 que multiplica 2e a la x por menos coseno de x menos la integral de menos coseno de x por 2e a la 2x diferencial de x. Realizando las operaciones correspondientes, la integral de e a la 2x coseno de x diferencial de x es igual a 4e a la 2x seno de x más 2e a la 2x coseno de x menos 4 integral de e a la 2x diferencial de x. Observemos que en nuestra integral, el 4 integral de 2e a la x coseno de x es idéntica a nuestra integral inicial. Por lo tanto, si sumamos 4 veces la integral en ambos miembros, nos queda de la siguiente forma. Integral de 2e a la 2x coseno de x más 4 integral de 2e coseno de x diferencial de x es igual a 2e a la 2x seno de x más 2e a la 2x coseno de x. Si sumamos las integrales de nuestro lado derecho, tenemos 4 más 1, 5. Integral de 2e a la 2x coseno de x diferencial de x igual a 2x seno de x más 2e a la 2x coseno de x. Finalmente, para terminar nuestra integral, solo tenemos que dividir entre 5 ambos miembros de la igualdad. 5 integral de 2e a la x coseno de x diferencial de x sobre 5 es igual a 2e a la x seno de x más 2e a la 2x coseno de x sobre 5. Y nos dan como resultado final que la integral de 2e a la 2x coseno de x diferencial de x es igual a 1/5 de e a la 2x que multiplica al seno de x más 2 coseno de x más c. Ahora ya sabes cómo resolver una integral por partes y las directrices que se deben considerar. A continuación, veamos algunos ejemplos de la integral del logaritmo natural, que te resultarán curiosos e interesantes. Para las funciones racionales de 1 sobre x, no se debe acomodar como integral de x a la menos 1 diferencial de x, debido a que si utilizamos la fórmula de x a la n, obtendríamos x a la 0 sobre 0, que es una indeterminación, para lo cual nos apoyamos de la siguiente regla: integral de 1 sobre x diferencial de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. En nuestro ejemplo,
integral de x cuadrada menos 4 sobre x diferencial de x, podemos separar a nuestra integral en integral de x cuadrada sobre x menos 4 sobre x todo por diferencial de x. Es una función racional que tiene como común denominador x. Si aplicamos la propiedad distributiva y las propiedades de los exponentes, obtenemos una expresión de la siguiente forma: integral de x diferencial de x menos 4 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x, en la cual la integral de x diferencial de x se resuelve de manera directa con la regla de x a la n, y en la integral de 4 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x aplicaremos la fórmula del logaritmo natural de manera directa, obteniendo como resultado x a la 1 más 1 entre 1 más 1, menos 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y al aplicar las propiedades de los logaritmos, finalmente obtenemos x cuadrada sobre 2 menos logaritmo natural de x a la cuarta más c. Las integrales a las que se les puede aplicar la regla de integración para funciones logarítmicas a menudo vienen en forma disimulada, como en nuestro siguiente ejemplo. Para un ejercicio como este, se tiene una función racional, como en el siguiente ejemplo, la integral de x cuadrada menos 3x más 2 sobre x más 1, todo por diferencial de x. En este ejercicio se tiene una función racional, en donde el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Se puede comparar con una fracción impropia, que se presenta como una fracción mixta, es decir, un entero con una fracción. Como se muestra en la imagen, donde 25 entre 3 se realiza una división normal, donde el dividendo es 25 y el divisor es 3. Obtenemos un cociente de 8, que representará la parte entera de la fracción, y el residuo se pone sobre el divisor para representar la parte fraccionaria, obteniendo como resultado 8 enteros, un tercio. Es lo mismo que realizamos con esta función racional, como se muestra en la imagen, obteniendo como cociente x menos 4 y como función racional 6 sobre x más 1. Ahora podemos presentar la integral de la siguiente forma: integral de x menos 4 más 6 entre x más 1, todo por diferencial de x. Posteriormente, al tener varios términos en el integrando, separamos en tres integrales, quedando de la siguiente forma: integral de x diferencial de x menos 4 veces la integral de diferencial de x más 6 veces la integral de diferencial de x sobre x más 1. Al realizar las integrales correspondientes, obtenemos x a la 1 más 1 entre 1 más 1 menos 4x más 6 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Y finalmente, al aplicar las propiedades de los logaritmos, obtenemos x cuadrada sobre 2 menos 4x más el logaritmo natural de x más 1 elevado a la sexta potencia, más nuestra constante de integración. Ahora que ya revisamos estos temas, te podrías preguntar, ¿y cómo aplico esto en mi vida cotidiana? Es tiempo de poner en práctica los conocimientos en el siguiente ejemplo. ¿Qué te pareció la representación geométrica de la diferencial? En nuestro entorno, observamos que las matemáticas están presentes en todo. Hasta las abejas saben matemáticas. Las celdas de sus panales son hexagonales. La luna en estas fechas es una circunferencia. Cuando hay tormenta eléctrica, se ilumina el cielo con los rayos. Un fractal. También las matemáticas están presentes en la arquitectura, en las fuentes danzantes y en los frutos. Trabajemos con algo más concreto. Consideremos una naranja, la cual partiremos a la mitad. Determinemos el volumen que ocupa la cáscara de la naranja. Exocarpo más mesocarpio. Utilizando 3 procedimientos. Requerimos de materiales para poder realizar nuestra práctica: una naranja, navaja o cuchillo,
cinta flexible, libreta, lápiz, calculadora, vaso medidor y agua. Recomendaciones: elegir una naranja fresca. Realizar la actividad el mismo día. De lo contrario, la cáscara se deshidratará y aumentará el error. Es necesario hacer algunas mediciones. Puedes utilizar algunos instrumentos de medición y determinar radio, diámetro, el área máxima, los ángulos formados por las membranas y el perímetro. Además, puedes determinar el valor de pi al dividir el perímetro máximo, C, por el valor del diámetro, D. Una forma de calcular el volumen es utilizar el principio de Arquímedes. Cuando un objeto se sumerge en un fluido, este es empujado hacia arriba. Entonces, se mide el volumen del fluido desplazado y se puede deducir el volumen del objeto sumergido. Este será el volumen de la cáscara. Otra forma de calcular el volumen, considerando que la naranja es una esfera, es la siguiente. Volumen es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Finalmente, se puede utilizar la razón de cambio del volumen con respecto al radio, es decir, diferencial del volumen con respecto al radio. Si ya cuentas con el material, estamos listos para iniciar la práctica. Midan el perímetro externo de la naranja. Partan la naranja a la mitad y hagan las mediciones que consideren útiles para los cálculos. Con cuidado, retira la cáscara de la pulpa. Coloca un cierto volumen de agua en el vaso medidor e introduce la cáscara. Observa el volumen desplazado. Entonces, ya tienes el volumen de la cáscara. Calcula el volumen de la naranja con cáscara. Volumen 1. Ahora calcula el volumen de la naranja sin cáscara. Volumen 2. Por diferencia, determina el volumen de la cáscara. Volumen de la cáscara es igual a volumen 2 menos volumen 1. Finalmente, se utiliza la diferencial del volumen con respecto al radio. Recordando que el volumen de una esfera se determina por volumen es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, la diferencial del volumen es igual a 4/3 pi por 3 radio al cuadrado por la diferencial del radio. Es decir, la diferencial del volumen es igual a 4 veces pi por radio al cuadrado por la diferencial. En el último procedimiento, un médico utiliza la diferencial para estimar el crecimiento progresivo del tumor de un paciente. También, la diferencial te sirve para diseñar distintas cosas, como se hace un envase, un balón, los popotes y mucho más. La diferencial es de mucha utilidad en problemas de estimación de errores y aproximaciones. Sigue analizando las diferentes situaciones de tu vida cotidiana, donde apliques la diferencial y la integral. Para ello, puedes escanear el código QR, donde encontrarás más ejemplos sobre este tema. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones en Facebook y por Radio y Televisión de Hidalgo, además de visitar nuestro canal en YouTube para mantenerte al día con los nuevos videos de Aula ESEMS HD. Recuerda que las matemáticas siempre están presentes en nuestra vida cotidiana. Hasta pronto. Investiga técnicas de estudio que te permitan concentrarte en las sesiones virtuales y al momento de realizar tus actividades y tareas. ¡Nos vemos!